Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Me manda Él llevar al mundo la verdad. Me manda Él llevar al mundo la verdad. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, me manda Él llevar al mundo la verdad. Yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Que alegre oír su dulce voz decir entrar. Que alegre oír su dulce voz decir entrar. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, que alegre oír su dulce voz decir entrar. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Persuadimos a los hombres es el título de la lección para este día. Nuestro texto está en 2 de Corintios 5, versículo 11. El apóstol Pablo hablando dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El temor del Señor en este contexto significa respeto reverente. Es muy probable que Pablo, al mencionar el temor del Señor, estuviera pensando en la ira que se revelará en el día del juicio, porque va a haber un día del juicio en que Cristo será juez, y eso lo anuncia la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 31, y dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Pablo siempre ha predicado y ha enseñado a través de sus cartas este fin, este término, esta conclusión del mundo, de esta vida, el juicio que vendrá y que Jesucristo será aquel juez. Por tal razón, todo ser humano necesita ser persuadidos a buscar el perdón de Dios. El hombre se ha apartado de Dios por causa del pecado. La predicación del Evangelio conduce o indica a los hombres a reconciliarse con Dios. Es Jesús quien nos puede librar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El mensaje del apóstol Pablo estaba hablando de eso, por eso aconsejaba, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Todo ser humano es el quien necesita salvación. Entonces, persuadimos a los hombres. Fíjese que las personas a persuadir son los seres humanos. En muchas ocasiones, como predicador o evangelista, he recibido tal vez el angustioso petición de los padres que oremos por su hijo para que Dios lo salve. Y hay un concepto equivocado en eso. La gente dice o cree que hay que pedir a Dios para que salve a esta humanidad perdida. O tenemos que hacer oraciones especiales por el mundo para que Dios lo salve. Pero nosotros no necesitamos persuadir a Dios de que nos salve o que salve a la humanidad. Primera de Timoteo 2:4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ese es el deseo de Dios. Fíjese que es lo que Dios anhela, salvar a los hombres. Dios mostró su amor hacia el mundo pecador al enviar a su Hijo Jesús. Romanos 5:8 nos presenta esa verdad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no necesitamos persuadir a Dios. Otro texto importantísimo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que con toda esta pronunciación de la palabra de Dios, toda esta revelación del mensaje del deseo de Dios, nosotros no necesitamos persuadir a Dios. Dios no necesita ser persuadido para que nos salves. Él ya ha hecho su parte. Él anhela salvar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos puedan salvarse o puedan tener vida eterna. Entonces no necesitamos persuadir a Dios. ¿Qué tal de persuadir a Jesucristo para que nos salve? Otro pensamiento equivocado. Fíjese que Cristo declaró enfáticamente que su venida a este mundo era para salvar a los hombres. Ahí en la casa de Cornelio, en el libro de Lucas, capítulo 19, Jesús hace esta importante declaración. Recuerda usted a Zaqueo, el hombre que quería verle. Y Jesús, bueno, como era pequeño, se subió en un árbol donde Jesús había de pasar por este camino. Él impresionado mirando la personalidad de Jesús, la figura de Jesús. Jesús alza sus ojos y mira a Zaqueo que está en ese árbol y le dice, desciende, Zaqueo desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Este hombre llegó corriendo a su casa, la ordenó y recibió al maestro. Los fariseos, murmuradores, decían, si este fuera realmente el Hijo de Dios, sabría quién es este.
Zaqueo, en un acto de arrepentimiento, él como publicano había engañado y cobraba impuestos más altos para así amasó una fortuna él. Entonces, en un acto de arrepentimiento genuino, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese que Jesús desde el principio anunció que su misión era rescatar, salvar a los perdidos. Más tarde Pablo escribiera a los hermanos en Éfeso, Efesios capítulo 5, versículo 2, diciendo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pedro recalca diciendo: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, no necesita ser persuadido Jesús. Pablo proclamó ahí en 1 Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, con estos pocos textos que hemos leído, nos damos cuenta que no necesitamos persuadir a Jesucristo para que salve a la humanidad o nos salve a nosotros. Cristo no necesita ser persuadido. Pensará alguien: ¿y qué del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad? No necesitamos persuadir al Espíritu Santo para que nos salve. El Espíritu Santo guió a los apóstoles para que nos dejaran en forma infalible, registrado por escrito, toda la verdad. Ahí en Juan 14:26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Y el 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo también trabajó activamente en la salvación a la humanidad. Las escrituras, fíjese que son inspiradas por el Espíritu Santo. En su registro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La revelación que hizo el Espíritu Santo de la palabra de Dios, esta palabra inspirada, tiene la fuerza, la capacidad, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el propósito que la gente que pertenece a Dios, que se ha rendido a Jesucristo, sea maduro. Perfecto, dice el texto, pero la idea es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el Espíritu Santo no necesita ser persuadido. Los tres integrantes de la deidad han trabajado con el propósito de salvar al hombre. Los tres integrantes de la deidad están dispuestos a ayudar y a salvar a todo aquel que quiere. Fíjese que no necesitamos persuadir a Dios. Los que tienen que ser persuadidos son los hombres. Son los hombres quienes necesitan ser persuadidos. Dios gobierna el universo material por leyes naturales que involucran la fuerza, pero no gobierna al hombre del mismo modo. Él le ha dado libre albedrío. Se nos muestra a Cristo a la puerta del corazón de los hombres llamando.
deseando ser invitado a entrar ahí en Apocalipsis 3:20. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puede ser rechazado Jesucristo. Esa puerta nunca se puede abrir, pero él espera siempre la invitación. Entonces, no necesitamos persuadir a Dios, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Fíjese que la forma de persuadir que utiliza Dios es la enseñanza. La enseñanza es el único método para persuadir y llevar a las personas a Cristo. Juan 6:45, Jesús ha dicho, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjese que serán todos enseñados. El Evangelio es una doctrina de enseñanza. Tenemos que oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el diálogo del hombre rico con Abraham encontramos este principio. Cuando el rico pedía a Abraham que enviara un mensajero a la casa de su padre, porque él tenía 5 hermanos, los cuales no quería él que fueran al lugar de tormento donde él despertó después de morir. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Los 5 hermanos del rico tenían los escritos de Moisés y de los profetas. Ellos leyendo podían ser persuadidos de no llegar al lugar de tormento y salvar su alma. No iba a venir Lázaro a predicarles, no iría a la casa a predicarle. Ellos tenían el método, la forma de persuasión de Dios, que eran los escritos de Moisés y de los profetas. Hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, si una persona no se le puede persuadir por medio de la enseñanza del Evangelio, entonces será imposible persuadirle de otra manera para que sea salvo. Y es triste ver muchas veces los hermanos que no quieren estar en los servicios donde se enseña la palabra. Está llena de enseñanza, de persuasión, está lleno de consejos para que alcancen la vida eterna. Muchos hermanos inmaduros se han dejado persuadir por la pereza y también por la irresponsabilidad y no asisten a estas clases bíblicas. Y será muy triste en el juicio final cuando la mayoría del tiempo que Dios nos dio para aprender no lo aprovechamos. La forma que tiene Dios para persuadir, para ser salvo, es la enseñanza. Usted ha dado pasos importantes al bautizarse. Siga obedeciendo, siga enseñando, siga aprendiendo, quiero decir, la palabra de Dios. Es el método que tiene Dios, la enseñanza. Por eso Pablo decía, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Los hombres necesitan ser persuadidos, necesitan ser enseñados. Por eso Jesús envió a los apóstoles que él había instruido sobre quién vendría el Espíritu Santo y los guiaría a toda la verdad y a toda la justicia, quienes nos entregarían en forma escrita el mensaje salvador. A ellos el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 1 Corintios 1:21 nos enseña el método que tiene Dios. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La enseñanza, no por sueños, no por otras sensaciones, no por otras revelaciones. La palabra, la predicación del Evangelio. A Dios le agradó salvar así a los creyentes. Pablo decía, hablando ciertamente de los apóstoles, que el tesoro de la salvación, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los elementos que llevan esta verdad, que la transportan, son personas débiles como nosotros, hombres que tenemos
muchas falencias. Es probable, como dice Pablo, este tesoro de la salvación es transportado en vasos de barro, porque no está la gloria en el que transporta el tesoro, sino en el tesoro mismo, que es el Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Hechos 11:14, cuando Cornelio recibió la visita de los ángeles. Los ángeles le dijeron que hiciera venir a Pedro, que estaba en Jope, en una ciudad cercana. Él mandó a unos soldados a buscarlo. Los ángeles le dijeron a Cornelio que Pedro le hablaría las palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese que los ángeles no le predicaron a Cornelio, sino que tuvo que ir este enviado, este hombre de Dios, que era Pedro. Entonces, en cada ser humano, es cada ser humano quien debe volverse a Dios. Esa era la predicación antigua, la del profeta Isaías, hablándole de esta invitación de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Isaías 1:18. ¿Por qué razón? Porque son nuestros pecados los que nos separan de Dios. Es el pecado del hombre el que ha formado una gruesa pared de división entre Dios y el hombre. Hablando de esto, el profeta Isaías le decía en el capítulo 59, versículo 1 y 2, a los israelitas: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Era el pecado el que había oscurecido la comunión, poniendo esa sombra entre Dios y los hombres. Por eso se llamaba al arrepentimiento, a volverse a Dios. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio. Jesús le dijo ahí en Marcos 16, 15 y 16 a sus discípulos cuando resucitó y se presentó con ellos. Les envió a todo el mundo a predicar el Evangelio, dice el texto, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué necesitan oír el Evangelio? Nos dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿cómo vamos a persuadir a las personas? Predicándole el mensaje que Dios ha entregado en el Evangelio. Entonces, si usted se pierde, se debe al hecho que murió en sus pecados y rechazó el plan de redención presentado por Dios. El método que tiene Dios para santificar, para limpiar, fue desechado, y por esa razón la gente se pierde. Por eso está la urgencia que tenemos nosotros de persuadir a los hombres. El apóstol Pablo entendió muy bien su labor de persuadir. Le dijo ahí en el 26, 28 de el libro de los Hechos, en este relato que el mismo apóstol Pablo está dando a conocer. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen fuesen hechos tales como yo, excepto estas cadenas. Jesucristo le encomendó a predicar a Pablo,
Y fíjese que él relata la misión que tenía aquí en el capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Era un trabajo de persuadir, era un trabajo de convencer. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Abrirle los ojos a la gente para que viera la realidad de la perdición y así pudieran convertirse del poder de Satanás, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios y poder recibir la bendición de la salvación. Como dice el mismo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí en Hechos 24, en el versículo 24 y 25, tenemos el relato que presenta este tema. Relata la disertación, la predicación de Pablo ante Félix y Drusila, su mujer. Fíjese que el apóstol Pablo les habló de la fe en Jesucristo. Él estaba preso. Este Félix quería de alguna forma que Pablo le ofreciera dinero para que le soltara. Y él le llamaba. Pablo jamás se quejó de su situación, aunque estaba preso injustamente. Pero él aprovechó la oportunidad para hablarle de a este hombre, para persuadirlo a que se salve. Pablo le habló de la fe en Jesucristo, enseñándole de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Fíjese que el sermón de Pablo está muy claramente definido en estos versículos. Félix, cuando oyó la exposición del apóstol Pablo, se espantó. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El temor que sobrecogió a esta persona era el principio necesario para un cambio de vida, porque al conocer sobre el juicio venidero, el temor le sobrecogió. Y fíjese que era el temor necesario para la salvación. Pero la ambición, la lujuria, el amor al mundo sofocaron tan necesario temor reverente que produciría el cambio de mente para salvación. Por eso Pablo decía, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Él logró en esta predicación llevar a Félix hasta el borde de la salvación. Nació en su corazón el temor reverente necesario para el cambio de mente y para la salvación, pero lamentablemente no sucedió eso. Ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré, le dijo Félix. Con estas palabras se libraron de tan fiel amonestador. La oportunidad que se refirió Félix, al parecer nunca llegó. Él despreció la oportunidad precisa. Fue llevado por la exposición de Pablo a sentir el temor necesario para la salvación. Si ahora Félix pudiera advertirnos desde el Hades, el refugio de los espíritus de los muertos, nos rogaría que no despreciáramos tan valiosa oportunidad. Concluyendo, cada día, cada mañana que abre sus ojos en esta vida, usted da comienzo a un nuevo día de salvación. No demore más su obediencia a Cristo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora viene el día de salvación. 2 Corintios 6, versículo 2. Entonces, tenemos el plan de salvación que revela la Biblia. El apóstol Pablo decía, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hombre está apartado de Dios a causa del pecado. Los pasos necesarios para volver a la comunión con Dios
los encontramos en la palabra de Dios. El primer paso que debe dar el hombre para acercarse a Dios es oír el Evangelio. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario creer este mensaje. Jesús dijo, el que creyere, insistió en que los que creían iban a ser salvos. Hay que arrepentirse, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios es muy necesario. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y necesario es bautizarse para el perdón de los pecados. El bautismo lava los pecados y la persona entra en la comunión con Dios, esa comunión que ha perdido. Necesitamos persuadir a los hombres. No podemos, no es necesario querer persuadir a Dios, porque Dios ama al ser humano y quiere salvarle. Jesucristo dio su vida para darnos salvación. El Espíritu Santo ha guiado a los hombres a registrar el deseo de Dios en su palabra inspirada para que nosotros la podamos leer y entender que Él nos ama y quiere salvarnos. Los que necesitan ser persuadidos son los seres humanos, los hombres. Y entre los hombres y Dios estamos nosotros, los que predicamos, quienes tenemos que llevar este mensaje y de algún modo, como los apóstoles, decirle a la gente que se reconcilien con Dios. Señor les bendiga, hermano, y gracias por su buena atención. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temoría. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré
allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen